¿Qué tal? ¿Cómo les va? En continuidad de nuestro ciclo anual de charlas, hoy nos ocuparemos de un tema capital en el mundo y naturalmente también en nuestro país. El tema de la educación, y pondremos el acento en la educación superior. En la segunda mitad del siglo XIX, el paradigma era que la enseñanza primaria alcanzara a la mayor cuota de población posible. Eso en Argentina se cumplió satisfactoriamente a través de la Ley de Educación de 1420 de 1884. Los objetivos, desde el punto de vista de la educación en el siglo XX, fue la escuela secundaria y en el siglo XXI la universitaria. Hemos pasado de la era de la información a la era del conocimiento. El siglo XXI es, sin ninguna duda, el siglo del conocimiento. Y acá vamos a traer algunas cifras que son francamente impactantes y que denotan la velocidad con que se actualiza actualmente el conocimiento. Si nosotros, esto es mucho más impactante si nosotros partimos expresando que en la época, si tomamos como base la época de Cristo, se necesitaron 1500 años para duplicar el conocimiento tecnológico. Pero veamos qué pasó en el último siglo, los últimos 120 años, sobre todo a partir del despliegue de la industria electrónica. En el año 1901, el ciclo de duplicación del conocimiento tecnológico era de 98 años. En el 50 fue cada 47 años, en el 76, 23 años, en el 91 cada 11 años, en el 2003 cada 4 años, y se estima que en el 2020 fue cada 73 días. Y con la próxima aplicación de la llamada Internet de las Cosas, la duplicación del conocimiento se da cada 11 horas. O sea que nos iremos a dormir y al día siguiente, cuando nos levantemos, la mitad de las cosas de la noche anterior habrán sido superadas. Esto, naturalmente, presenta a la educación un enorme desafío, desde un doble punto de vista. Por un lado, deben buscarse nuevas formas de transmitir el conocimiento, y a su vez, como contrapartida, nuevas formas de aprendizaje. Aprender a aprender, se ha dicho. Este fenómeno actual tiene un enorme impacto en todos los aspectos de la vida de las sociedades, sobre todo en lo que hace al empleo y a la economía. Del empleo nos vamos a ocupar en otra charla de este mismo ciclo, y de la economía del conocimiento solamente digamos que en el 2019 Argentina exportó 6.000 millones de dólares en este rubro, con lo cual, a partir de estos datos, es imposible concebir a un país exclusivamente agroexportador o un país que además de agroexportador se fundamente su crecimiento solamente con las manufacturas de las viejas industrias. A esos dos fuentes de ingresos hay que sumarle esta economía del conocimiento que cada vez va a adquirir mayor importancia en Argentina y naturalmente en el mundo. Y en esto la educación cumple un papel decisivo. Nosotros debemos estructurar un sistema educativo para 20, 30, 40 años, que sea profundamente democrático, que todo sea enseñado a todos, que todos puedan tener acceso a los distintos niveles de la educación, sin exclusiones, tratando de crear un sistema que libere de obstáculos, de los obstáculos que ahora vemos para que mucha gente no pueda acceder al sistema educativo. Debemos buscar que todos puedan tener acceso a los distintos niveles de la educación. Hoy vamos a iniciar un breve ciclo de 3 o 4 charlas sobre el tema de la educación. No vamos a hacer charlas unitarias como veníamos haciendo hasta ahora,
porque creemos que por la importancia de este tema vamos a tratar de profundizar más y darle una visión más panorámica. De estas charlas, hoy iniciamos la primera con el profesor Darío Mayorana, que es ex rector de la Universidad Nacional de Rosario durante 8 años, del 2007 al 2015. Fue además presidente del Consejo Interuniversitario de Argentina, fue presidente de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, fue decano de la Facultad de Humanidades y Artes de la universidad local, es profesor en letras de la misma universidad y ha dictado cursos y ha participado en muchos eventos en muchísimos países de América Latina, Europa y Asia, como así también son múltiples sus contribuciones en publicaciones de su especialidad. Actualmente es director del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario. Bien, vamos entonces ahora a darle la palabra a nuestro invitado de hoy. Buenas noches, Darío, un gusto escucharte. Adelante. Buenas noches, Antonio. Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación que sinceramente, bueno, me agrada y por los intercambios anteriores veo que son un grupo muy cohesivo en lo afectivo, lo personal y lo profesional, así que lo felicito y la felicito sinceramente. Bien, yo he dividido la charla en 3 partes, una primera parte que es muy cortita, es más bien histórica. La segunda parte es una descripción del sistema actual de educación superior, ciencia y tecnología en nuestro país. Y la última parte toma los desafíos hacia el 2030 y una serie de propuestas acerca de hacia dónde deberíamos como comunidad y como sociedad dirigir o encaminar la cuestión de la educación superior, que obviamente tiene implicancias económicas, presupuestarias, sociales y demás, ¿no? Bueno, respecto de la historia, nuestro país tiene una trayectoria bastante particular en lo que hace a la educación superior, ya que su sistema, que fue fundamentalmente estatal, al menos hasta la mitad del siglo pasado, cuenta con universidades que en muchos casos son anteriores inclusive a la creación del Estado Nacional y de muchos de los actuales estados provinciales. También cuenta el sistema de educación superior con una cantidad de institutos terciarios, ya vamos a verlo luego, que han gozado y gozan de mucho prestigio a nivel social e incluso a nivel nacional y regional. Esto nos está marcando que hubo desde muy temprano toda una preocupación de la comunidad de nuestro país por contar con instituciones de educación superior que pudieran crear y socializar el conocimiento. Esto hizo que nuestro país fuera pionero en América en el desarrollo académico y científico tecnológico, lo cual se vio truncado y bastante afectado fundamentalmente por el golpe de Estado del año 66, que como saben ustedes generó el primer exilio masivo
de docentes e incluso de estudiantes universitarios. Nuestro país en el año 66, previo al golpe, tenía un desarrollo en lo que eran no solo las áreas básicas, sino también en muchas áreas de punta, como la informática, la tecnología espacial, todos los desarrollos que tienen que ver con la bioquímica. No hay que olvidar que nuestro país es en Sudamérica uno de los países que más premios Nobel ha generado, y los premios Nobel de nuestro país han pasado por la universidad pública. Esto genera o ha generado que contemos con un capital cultural, social, humano e institucional de una gran potencialidad en lo que tiene que ver con lo científico y educativo. Sumado al hecho de que en las últimas décadas, y a partir fundamentalmente de la creación de la CONEAU como uno de los institutos establecidos en la Ley de Educación Superior, la acreditación y la evaluación de las carreras de educación superior y de las instituciones de educación superior ha servido para que todo el sistema, tanto de gestión pública como de gestión privada, haya evolucionado teniendo metas claras y teniendo objetivos. Esto es importante, reitero, porque genera un potencial científico, tecnológico y educativo que no siempre, como vamos a ver, son utilizados o aprovechados en lo que es una planificación estratégica en nuestro país. Otro dato relevante de los últimos 15 años ha sido la concreción de un programa de territorialización importante que ha llevado a prácticamente duplicar el número de universidades que existía en la década del 90, de tal manera que en este momento tenemos al menos una universidad nacional en cada una de las provincias del país. Tenemos una gran cantidad de institutos terciarios en todo el país, siendo desde ese punto de vista la red más extensa y comprensiva del territorio nacional. Es decir, que en este momento, y de hecho así fue durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, cualquier programa nacional o cualquier idea o programación que intente tener o instanciarse en todos los rincones del país podría hacerse rápidamente tomando las universidades nacionales y el resto del sistema de educación superior. Por eso es que hablamos de un gran potencial científico, educativo y tecnológico, que obviamente está integrado no solo por la capacidad institucional, por la capacidad instalada, por la capacidad edilicia, sino también, obviamente, por desde el punto de vista simbólico, por una alta apreciación por parte de la población. Las universidades, desde hace más de 3 décadas en que se comienzan a medir desde este punto de vista, figuran entre las instituciones de mayor prestigio para nuestra sociedad en nuestro país. Bien, vamos a ver un poco cómo es el sistema en este momento. Hemos tomado las estadísticas que plantea la SPU, la Secretaría de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación. La mayoría de los datos, como comprenderán, están actualizados al 2019, en función de que
toda la cuestión estadística el año pasado, con fruto de la pandemia, está bastante atrasada. Contamos aproximadamente con 131 universidades nacionales, de las cuales 61 son universidades de gestión pública nacional, 63 de gestión privada, 5 son provinciales y contamos con 2 campus internacionales de educación. Aproximadamente contamos con 2.005.000 alumnos en nuestro país tomando grado y posgrado. De esos, las universidades privadas o de gestión privada cuentan con casi 421.000 estudiantes, es decir, el 25% de los estudiantes de universidades asisten a universidades de gestión privada y el resto a universidades de gestión pública. Respecto de la educación superior no universitaria, es decir, lo que comúnmente llamamos los institutos terciarios, las estadísticas del 2017 cuentan con casi 1 millón de estudiantes, 976.466 alumnos, y esos alumnos se distribuyen en 2.284 institutos a lo largo de todo el país, 1.068 son estatales y 1.216 son de gestión privada. Hacia el 2020 calculamos que existirán unos 4 millones de alumnos en todo el sistema de educación superior en Argentina. Hacia el 2030, 4 millones, un poco más de 4 millones y medio, y para el 2040 calculamos que habrá unos 5 millones, tomando como base el crecimiento de los últimos censos y la tasa de crecimiento que se ha dado en la última década respecto del ingreso de estudiantes en la educación superior. De todo este amplio sistema, el sistema público de enseñanza atiende al 60% de los alumnos del país. Si tomamos lo que tiene que ver con la formación de posgrado, en el año 2017, que es la última estadística, contábamos con casi 160.000 estudiantes de posgrado en el país, de los cuales 122.000 asistían a universidades e institutos de gestión pública y 36.500 a instituciones de educación privada. Es decir que si unimos los dos sistemas, tanto el universitario como el de educación superior, el 75% de la matrícula de alumnos corresponde a las instituciones de gestión pública y un 25% a las gestiones de educación privada. Si tomamos otro aspecto que tiene que ver con la educación superior, que es el desarrollo científico-tecnológico, las estadísticas del 2018 del Ministerio de Ciencia y Tecnología plantean que en el país existían 83.190 investigadores y becarios, de los cuales casi 62.000 tenían su radicación en instituciones públicas. Es decir, que el 80% de la investigación que se desarrolla en este país está o se radica en instituciones públicas. La educación superior en la última década y media también ha dado un fuerte impulso a la internacionalización, es decir, a la interacción con universidades del extranjero, tanto a nivel regional, y aquí hay que destacar organizaciones como la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo, que reúne a las universidades estatales más grandes y más importantes del Cono Sur,
como a relaciones fundamentalmente con países europeos y de Estados Unidos, aunque en la última década también se ha profundizado por una concepción que tiene que ver con la relación sur-sur, los intercambios con África e incluso con Asia. Desde este punto de vista son de destacar las cotitulaciones que se realizan con Alemania a través del Instituto Argentino-Alemán, con Francia a través de redes como las redes con las universidades del grupo Paris-IT y otros grupos de universidades como la red Arfitec. Fruto de eso, en el año 2017, Argentina recibió aproximadamente 80.000 estudiantes extranjeros que tuvieron estadías con mayor o menor duración. Otro dato a tener en cuenta es que nuestro país desde el año 99-2000 ha dado fuerte impulso a partir de las universidades a la creación de incubadoras, de empresas, de parques industriales y de polos tecnológicos que tienen que ver con el desarrollo científico-tecnológico. Respecto de la modalidad de enseñanza, en el año 2017 solamente 161.000 estudiantes estudiaban en las universidades en la modalidad a distancia. La pandemia y los cambios culturales, ya lo vamos a ver, hacen que ese número haya crecido exponencialmente, ya que en este momento de los aproximadamente 2 millones de estudiantes con que cuenta nuestro país, casi el 100% está estudiando en la modalidad a distancia. En el año 2018, Argentina contaba con 135.000 docentes de educación superior, de los cuales el 11,22% contaba con dedicación exclusiva. Todo el sistema universitario recibe una financiación cercana al 1% del Producto Bruto Interno. Bien, todos estos números nos permiten, como dije antes, darnos una idea de la potencialidad que tiene nuestro sistema de educación superior, hecho que contrasta con la incapacidad de nuestro sistema productivo, estatal, económico, político, para aprovechar integralmente el capital humano de profesionales e individuos en lo que tiene que ver con el funcionamiento del Estado y de la economía. Es decir, que existe una clara contradicción entre potencial humano y desarrollo económico. Salvo pocas áreas en las que podemos considerar, por ejemplo, las áreas que tienen que ver con el desarrollo rural por una cuestión económica y social muy clara, que demanda los profesionales egresados de las carreras del área rural, fundamentalmente de ingeniería agronómica y también en el área de veterinaria y otras disciplinas. Esto también está sostenido por el hecho de que nuestro país invirtió en la creación de instituciones como el INTA, que también se han desarrollado en todo el país y permiten la inserción de los profesionales de ciencias agrarias, de veterinarias y demás, salvo esa área y algunos nichos que tienen que ver con la industria. Estamos hablando de ingeniería industrial
o de ingeniería civil, que tienen un requerimiento importante en todo lo que tiene que ver con la construcción y la generación de infraestructuras, encontramos una falta de consenso en la importancia de este potencial científico y tecnológico. Una falta de consenso en la importancia estratégica, ¿no? Desde ese punto de vista, nuestro país en general no ha demostrado un liderazgo político en la gestión para construir análisis prospectivos. Esto significa que tenemos un déficit en la planificación. De hecho, no contamos realmente con muchas instituciones dentro del Estado o los estados que se dediquen a hacer análisis prospectivos. También la situación actual está asignada por un cambio, como dijo muy bien Antonio, en el modo de producción y transmisión del conocimiento. Esto tiene que ver no solo en lo que anticipamos que por la pandemia hemos instaurado pacíficamente y de golpe un sistema virtual, aquello que McLuhan predijo a mitad del siglo pasado, en el texto El aula sin muros, se concretó prácticamente de la noche a la mañana. Sin embargo, esta actitud y aceptación pacífica está cimentada en un cambio en la percepción de las generaciones más jóvenes, de tal manera que podemos hablar de una ecología digital en el sentido de que los dispositivos digitales forman parte ya y son percibidos como parte del entorno vital de los más jóvenes a partir de multiplicidad de dispositivos. El hecho de la utilización del celular, con el cual estoy charlando con ustedes en este momento, que también se ha impuesto en las últimas décadas de manera pacífica, ha producido un cambio en la concepción del mundo, de las personas y obviamente de las relaciones. Términos como portabilidad, términos y otros términos han cambiado el punto de vista de tal manera que ahora la información y la comunicación viajan con las personas y están donde las personas están. La comunicación es factible en tiempo real y ya no es necesaria la traslación o la presencialidad como para sostener relaciones sociales y económicas. Hecho que no era de esta manera si vamos a unas 2 o 3 décadas atrás. Por otro lado, también estamos en un cambio en el paradigma productivo, fruto, obviamente, de todos estos cambios. Paradigma productivo que asimila los cambios en el desarrollo científico-tecnológico, pero que de todas maneras tiene que ser analizado más profundamente. La predicción de que la robótica y otras maneras de producción y de relacionamiento nuevas van a modificar las relaciones laborales y las formas del trabajo, han sido un tanto apocalípticas. En realidad hay una base para esto, ya que dispositivos
que están ingresando masivamente en el mercado laboral y también en nuestro entorno cotidiano. Estamos hablando de los drones, estamos hablando de la impresora 3D, y obviamente cuando se generalice el casquito de realidad virtual, realidad aumentada, realidad modificada, va a ser un cambio de paradigma tanto o más grande que el que produjo el celular en su momento. No obstante, estudios del Instituto Massachusetts de Tecnología de hace pocos años plantea que de todas estas predicciones apocalípticas de que van a terminar los trabajos y demás, hasta ahora se ha verificado prácticamente la desaparición de un solo trabajo u oficio, que es el de desollinador. El resto de los oficios hasta ahora siguen funcionando y muy probablemente vayamos hacia un régimen mixto en que de alguna manera se vuelvan a revalorizar trabajos artesanales o de oficios conjuntamente con trabajos de alto perfeccionamiento. Pero es muy cierto que el paradigma está cambiando y va a cambiar mucho más todavía, como decía muy bien Antonio. Estamos, en términos de Michael Gibbons, yendo y transitando una sociedad del conocimiento extendido. Y aquí hay un par de datos interesantes. Si tomamos el texto de Juan Scaliter, Los exploradores del futuro, es un texto del 2014, que se los recomiendo. Además, Juan Scaliter es un periodista y divulgador científico argentino que hace varios años vive en España. En este momento es quizás uno de los más importantes divulgadores científicos en lengua española. En ese texto del 2014, Scaliter plantea que todos los años prácticamente se publica la misma cantidad de textos que se han publicado en la historia de la humanidad en todos los años anteriores, es decir, en 2000 o en 3000 años. Además, plantea que la formación respecto de las necesidades laborales y productivas de los próximos años van a implicar formación en varias disciplinas. Él marca 4 o 5, genética, informática, nanotecnología, ética, todo lo que tiene que ver con investigaciones espaciales, es decir, una serie de conocimientos y disciplinas, muchas científico-tecnológicas, que hasta ahora no eran consideradas fundamentales para el desarrollo productivo. Scaliter plantea que desde la década del 70, varias instituciones de educación superior norteamericanas hacen un ranking planteando cuáles van a ser las 10 carreras de punta dentro de 10 años, es decir, del 70 para el 80, del 80 para el 90, etc. Y plantea que en todos los casos de las 10 profesiones o titulaciones que consideran de punta, 9 todavía no existen. Es decir, que la formalización curricular de las necesidades laborales y del conocimiento están llegando al menos 10 años más tarde. La velocidad, como planteaba muy bien Antonio, de creación del conocimiento es tan grande que impide una curricularización inmediata de ese conocimiento. Si nosotros pensamos que la teoría curricular tradicional plantea que un currículum es una currícula, es decir,
una carrera cualquiera debía ser actualizada al menos una vez en el doble del tiempo teórico de su cursado, es decir, una carrera tradicional como abogacía, ingeniería tenía de 5 a 6 años, por lo tanto debía cambiarse cada 10 años o cada 12 años. En este momento encontramos que los desarrollos científico-tecnológicos y la cantidad de conocimiento que se genera están planteando una obsolescencia curricular prácticamente de el periodo de un año. Es decir, que nuestras carreras están quedándose atrás con el formato actual como para poder contener la cantidad de información, de conocimiento nuevo y de desarrollo científico-tecnológico. Esto plantea un gran desafío en lo que tiene que ver con la docencia y la formación, que hace a generar nuevas carreras, pero fundamentalmente nuevos trayectos. Ya de alguna manera está en revisión todo el concepto que teníamos de carreras largas y únicas por lo que tiene que ver con trayectos formativos, y en esto es importante destacar que para poder generar estos cambios tenemos que empezar a funcionar realmente como sistema. Esto implica que los trayectos formativos, los desarrollos, la instanciación curricular no puede entenderse solamente en las universidades, hay que tomar también los institutos de formación superior y obviamente la escuela media y la escuela primaria. Hay interesantes desarrollos en este sentido. Yo les recomiendo que pueden googlear toda la propuesta del nuevo espacio educativo de dos educadores de nuestra ciudad, que son José Romero y Pedro Romero, que se han dedicado a través del proyecto Nuevo Espacio Educativo, a pensar cómo debería interactuar todo el sistema de otra manera. Todo este cambio de paradigma productivo está generando incluso que haya una nueva clase o subclase, como quieran ustedes, de profesionales capacitados científica y tecnológicamente que conforman el grupo de trabajadores calificados. Son muchos de nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, que trabajan, inclusive algunos en empresas internacionales, desde su casa, a través de desarrollos virtuales, desarrollos científico-tecnológicos, que tienen un grado de relación con las empresas absolutamente informal y que incluso ya no conciben el mercado laboral como se concebía o como se concibe actualmente ahora. Hay muchísimos ejemplos de jóvenes que trabajan en este tipo de relación desde su casa y que, reitero, no tienen la idea de trabajar e incluso jubilarse en una sola empresa. Bien, todo este panorama, y paro aquí porque se podría seguir añadiendo cuestiones, de alguna manera interpela a la educación superior en sus 3 o 4 misiones fundamentales: la docencia y la formación, la investigación y el desarrollo científico-tecnológico y la extensión en tanto trabajo territorial o en territorio con la comunidad.
toda la agenda de educación superior, obviamente no solo en nuestro país, pero nos vamos a referir a nuestro país, profundizada por la historia política que tiene nuestro país, requiere para su desarrollo de una interacción, y vuelvo a lo que dije antes, de que hemos tenido o que el Estado y la sociedad ha tenido una incapacidad para aprovechar el capital humano de profesionales que ha desarrollado la educación superior, requiere de consensos que marquen una agenda prospectiva y que desde mi punto de vista tiene que instanciarse en políticas avaladas por una agenda y por consensos parlamentarios. La historia de nuestro país ha demostrado que la mayoría de las veces los ejecutivos, cuando cambia el signo político del gobierno, tienden a caer en el síndrome de grado cero o de la historia empieza cuando yo llego. Y eso ha generado una gran pérdida de tiempo y la imposibilidad de generar planificación a largo plazo. Por otro lado, ¿y por qué hablamos de una agenda parlamentaria? Por el hecho de que en nuestro país los presupuestos, que son fundamentales para poder solventar cualquier tipo de emprendimiento, son aprobados por los parlamentos. Independientemente, por supuesto, de que no escapa que la confección de esos presupuestos y la ejecución compete fundamentalmente a los ejecutivos. Cuando hablamos de agenda parlamentaria, estamos hablando de poder tener un debate político en que pueda participar la comunidad también. Y en este punto también creo que en el aspecto de la educación superior, pero también en multiplicidad de aspectos que hacen a la vida ciudadana y al ejercicio de los derechos en nuestro país, cada vez es más urgente que nuestro Parlamento, fundamentalmente el Parlamento Nacional, cumpla con el mandato constitucional de reglamentar las formas directas de gobierno y de legislación del pueblo. Estos institutos que tienen que ver con el referéndum, con el plebiscito, todavía guardan reglamentación y serían fundamentales para poder dar debates y para poder establecer políticas y consensos en nuestro país. Por supuesto que lo que se plantea respecto del Estado nacional, creo que también es una deuda en nuestro Estado provincial. Tenemos que plantearnos seriamente la discusión de la constitución de nuestra provincia y establecer mucho más claramente, aunque de hecho está establecido, pero mucho más claramente la autonomía de las ciudades y de las comunidades, es decir, la autonomía local. Todos los estudios serios a nivel de estructuración política del Estado en todo el mundo están marcando que el empoderamiento de las comunidades locales y la habilitación de mayor poder de determinación a las comunidades locales, inclusive sublocales, son las que están o las que mejor posibilitan el ejercicio de los derechos. Bien, después de toda esta cuestión, y luego conversaremos al respecto, voy a plantear una serie de cuestiones que la agenda de la educación superior, esta agenda que planteo que debe ser o que debe tener para mí una instanciación parlamentaria, tendría que considerar. Para esto he tomado aportes de un artículo que se los recomiendo. Es
el artículo La Universidad en el 2030 de Augusto Pérez Lindo, lo pueden encontrar en Internet. Bien, siguiendo entonces con esta cuestión de la agenda, dijimos que la certificación de nuevas competencias, de nuevos trayectos, la consideración de la obsolescencia del currículum es uno de los desafíos de la agenda de la educación superior, al igual que la integración de los institutos terciarios y de el resto del sistema en un sistema planificado integralmente. Además, también sería importante la mejor utilización de un instrumento que plantea la Ley de Educación Superior, que son los institutos universitarios. Los institutos universitarios son instituciones de educación superior unidisciplinares que han tenido en el resto del mundo o han cumplido un rol muy importante. Podemos pensar en la Tecnológica de Monterrey, los institutos franceses, etcétera. Y en nuestro país, desafortunadamente, no han tenido un desarrollo tan importante como hubieran tenido que desarrollar. Bien, respecto de lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, como hemos dicho, el sistema científico-tecnológico nacional tiene un desarrollo importante. Hay institutos universitarios y del CONICET en buena parte del territorio del país. De todas maneras, la investigación a nivel de institutos tendría en esta Agenda 2030 que profundizar ciertos aspectos. En primer término, obviamente manteniendo la investigación básica, profundizar en la investigación que tenga claramente relevancia social. Y además de relevancia social, nosotros tendríamos que incluir el concepto de relevancia latinoamericana y sur-sur, ya que nuestro país comparte muchas características políticas con el resto de los países de Latinoamérica y obviamente también con países que están o que se desarrollan en lo que se llama el sur. Y además, en función de las características actuales que tiene nuestro país por sus niveles de pobreza, lo que tiene que ver con la falta de inversión, etcétera, etcétera, el desarrollo científico-tecnológico, además de garantizar una mejora, como vamos a ver al final, en la calidad de vida, tendría que orientarse a generar trabajo y generar empleo. Lo que Barton Clark establece como universidades emprendedoras tendría que ser una de las consignas de nuestras instituciones de educación superior. Poder contribuir a generar empleo, generar trabajo, ya que una de las prioridades del Estado y una de las prioridades en nuestro país es la de poder combatir la pobreza generando empleo genuino. Frente a eso hay muchos instrumentos con los que cuentan las universidades. Como hemos dicho, la generación de empresas, la generación de polos tecnológicos, la transferencia tecnológica, pero también las experiencias interesantísimas de escuelas de oficios y de trayectos de formación que hacen a la formación técnica. En este sentido ha sido muy importante
el papel o el rol de nuestras escuelas medias y nuestras escuelas terciarias en nuestra ciudad. De hecho, contamos con, y en nuestra universidad, con varias escuelas muy, pero muy importantes, centenarias, que incluso en la última década han comenzado a generar extensiones áulicas, como la que se generó en el Granadero Baigorria por parte del Instituto Politécnico Superior, y el año pasado en las dos nuevas extensiones áulicas en General Lagos y en Puerto General San Martín. Por último, la extensión, que como ya dijimos, tiene que ver con el trabajo en territorio, tiene como desafío trabajar en primer término con los jóvenes. En este momento nuestro país estadísticamente cuenta más o menos con 1 millón de jóvenes que no estudian y que no trabajan. Y que obviamente necesitan una perspectiva de vida que debe surgir de propuestas del Estado, en primer término de los estados, y obviamente en ese sentido las instituciones de educación superior pueden aportar muchísimo, teniendo en cuenta que el derecho humano a la educación en realidad, en términos de la UNESCO, es un derecho humano a la educación continua, es decir, desde que la persona nace hasta que fallece. La educación forma parte de nuestra vida y debe estar, o se deben generar los recursos y las instancias para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan tener educación en todos los momentos de su vida. Mientras son jóvenes, en toda la instancia de socialización y la instancia formativa, cuando son adultos, en lo que tiene que ver con la capacitación, en lo que tiene que ver con la actualización del conocimiento, y finalmente las escuelas para adultos mayores, es decir, la instancia en la cual los adultos mayores tengan espacios propios en los cuales puedan estudiar, en los cuales puedan pasar el tiempo y entretenerse, ya que eso también forma parte de un derecho. Y estas instancias no solamente hacen al entretenimiento y hacen también a los espacios de socialización, sino que también son espacios preventivos para multiplicidad de enfermedades neurodegenerativas, enfermedades psicológicas y demás. Una persona que mantiene su mente en funcionamiento evita, además de obviamente toda una serie de otras cuestiones que son genéticas y que tienen que ver con su entorno, evita contraer o producir enfermedades. Bien, y ahora volviendo a los programas o a la propuesta, reitero, tomo algunas ideas de Augusto Pérez Lindo y de otros autores. La agenda de la educación superior en la próxima década o en esta década tendría que considerar estos puntos no expresados en un orden de importancia. Primero, una renovación industrial y de la producción en nuestro país, planteando sustitución de importaciones y planteando la incorporación de nuevas tecnologías limpias, que por otro lado van a facilitar no solamente la generación de empleo, sino también cambios culturales en lo que hace al consumo y obviamente a generar distintas formas de relacionamiento social. En segundo término, contribuir a la
implementación de gobiernos inteligentes, es decir, una reforma política y una reforma de gestión, o en la gestión de nuestros estados, obviamente el Estado Nacional, los estados provinciales y la ciudad autónoma de Buenos Aires, y obviamente, y más importante o en mayor medida, los gobiernos locales. Tercero, la reorganización integral de nuestro sistema de salud. La pandemia ha demostrado que el sistema de salud pensado y el que pensábamos que iba a poder dar cuenta de prácticamente multiplicidad de fenómenos, tiene varias fallas que hacen tanto a la formación profesional, pero también a las formas de contratación a partir del estado del personal, la generación de vacunas y la investigación en lo que hace al cuidado de la salud. Esta cuestión del sistema de salud se entronca o se relaciona con dos disciplinas o con dos espacios fundamentales. Uno es lo que llama la bioeconomía y la otra es la economía del cuidado, es decir, la economía que toma integralmente al ser humano en todos los aspectos de su vida. Cuarto punto, profundizar los estudios para generar los corredores bioceánicos del Atlántico al Pacífico, lo cual va a permitir toda una reactivación en lo que hace al transporte, a la producción, a toda una serie de beneficios económicos, sociales y políticos para nuestro país, y también en esta cuestión de los corredores bioceánicos, o complementando esto, los estudios y el aprovechamiento de la hidrovía, que como todos conocemos es un espacio fundamental para el desarrollo regional y de nuestro país. Quinto, cuestiones que hacen al ambiente. Y aquí tenemos 3 o 4 puntos fundamentales a partir de la cumbre o el Acuerdo de París, del cual nuestro país es signatario. Ya los plazos se están corriendo para generar toda una serie de cambios en nuestra matriz energética, y aquí viene uno de los puntos más importantes. Tenemos que capacitar recursos humanos y estudiar las cuestiones de las transiciones energéticas. Todo lo que tiene que ver con el tratamiento de los residuos y de los efluentes, fundamentalmente tomando como concepto el de basura cero. No hay mejor residuo o basura que el que no se produce. Obviamente todo lo que hace a la mitigación de los débitos ambientales o los pasivos ambientales que tiene nuestro país, y unido a lo que ya dijimos del gobierno inteligente, las cuestiones de salud y el gobierno local, la revisión de las planificaciones urbanas. Nuestro país o nuestras ciudades, como muchas ciudades del mundo, tienen problemas con las islas de calor, con espacios de apropiación urbana que no son utilizados. Tenemos espacios que de noche o cuando el sol cae son muertos. Hay utilizaciones y usos de la ciudad que hay que indagar y hay que intentar modificar, o al menos dar la opción a la población para que se apropie del espacio público de otra manera. Sexto, inteligencia artificial y nanotecnología. Esto es fundamental. La inteligencia artificial permite hacer análisis prospectivos, permite
mediante la utilización de máquinas y de programas expertos, modificar los sistemas de salud, modificar los sistemas productivos. La nanotecnología tiene utilizaciones y empleos en medicina, nuevos materiales, en construcción, en una enorme cantidad de campos, y obviamente la inteligencia artificial, conjuntamente con los desarrollos científicos tecnológicos, a partir de dispositivos como los que hemos planteado, la realidad aumentada, la impresión 3D, va necesariamente a generar cambios en los relacionamientos sociales y en las relaciones económicas y laborales. Y a todo eso, desde una perspectiva ética, hay que planificarlos. Séptimo, las industrias culturales no solo son una fuente de ingresos, sino que también hay que pensar en que cada vez la población del mundo y de nuestro país envejece y tiene una tasa de vida mayor. Eso significa que el derecho humano a la educación continua y al hecho de generar un bienestar para nuestros adultos mayores tiene que estar en la agenda del Estado y tiene que estar en la agenda también de la educación superior. Octavo, ya lo hemos dicho, crear trabajo y erradicar la pobreza. Y finalmente, en esta lista, que es obviamente provisoria porque se podrían incorporar muchos más temas, estoy pensando en temas englobantes, algo que tiene que estar fuertemente en la agenda de la educación superior y del Estado en la próxima década es la reflexión y las acciones para generar condiciones para un ejercicio real y ampliado de los derechos humanos. Las actuales, en la situación actual de violencia de género, de desigualdades que constatamos en nuestra sociedad, nos llevan a pensar que en los derechos sociales, en los derechos de última generación, encuentran un espacio fundamental los derechos a la educación continua, el derecho a gozar de los beneficios de la investigación científica y tecnológica, y de hecho en este momento, como ha planteado o como ha advertido el Papa Francisco, la situación de la vacunación mundial está probando que la mayoría del mundo no puede ejercer sus derechos porque están primando la avaricia y toda una estructura económico-financiera antes del derecho a la salud y a gozar de un desarrollo científico-tecnológico como es una vacuna. Y finalmente, dentro de los derechos humanos, aquello que, al menos desde la Declaración de Panamá, se considera como el derecho humano fundamental, que es el derecho al buen gobierno, es decir, al derecho a poder participar y tener gobiernos que puedan garantizar el ejercicio real y la ampliación del ejercicio de los derechos humanos. Todo esto, reitero, tiene que ser planteado a partir de una visión integral y holística, desde mi punto de vista, a partir de una agenda parlamentaria, que nos permita también, y en esto los y las desafío, estemos atentos acerca de qué agenda tienen las comisiones de nuestros parlamentos. Yo estoy convencido que la mayoría de ustedes no tiene idea, porque ningún medio de comunicación, por otro lado, se los plantea, qué están discutiendo nuestros legisladores en este momento
respecto de la agenda científico-tecnológica o de la agenda de la educación o en buena parte de la agenda o de cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos. Creo que el involucramiento y la creación o la reglamentación de institutos como las formas directas de gobierno y de legislación van a poder facilitar el desarrollo de esta agenda y quizá den fundamentalmente a los jóvenes un camino para involucrarse más en la militancia política, para involucrarse más en la vida y en el futuro de nuestra comunidad. Cuestión que creo es fundamental, no solo para la educación superior, sino también para todo el sistema educativo y obviamente para toda la sociedad. En última instancia, si nosotros queremos contar con un sistema educativo y con un Estado o con un gobierno que trabaje y que vele por la comunidad, ese sistema educativo y ese Estado tiene que generar todas las condiciones para que formemos buenos ciudadanos y ciudadanas, que sean conscientes de las necesidades propias y obviamente de su comunidad y que estén dispuestos a trabajar para mejorar el futuro de toda la sociedad. Bueno, hasta aquí lo que tenía para plantearles. Obviamente que hay muchísimas más cosas para decir. He intentado compactar en algunos datos y en propuestas. Y bueno, lo que quieran, estamos para conversar. Muchas gracias por la exposición, la verdad que fue sumamente interesante. Y bueno, ahora abrimos a las preguntas. Acá ya formularon una, que se la hago. La matrícula pública, 75%, la gestión privada. No, perdón. La matrícula pública, 75%, la gestión privada, el resto. ¿Esa proporción se mantiene en los egresados? No. De hecho, hay dos fenómenos. Primero, hay un déficit en la graduación universitaria, en el sistema en general y en la gestión pública en particular, por muchas razones. Y además, el hecho de que la matrícula en la educación privada, el nivel de graduación sea mayor que la educación pública, por otro lado, tiene que ser considerada con que la educación pública contiene el 75% de los alumnos y la privada solamente al 25%. Sobre este punto, yo planteé algunas cuestiones, que es la revisión de las currículas. Hay que pensar más no solo en carreras estructuradas como la de ingeniero, contador, etcétera, sino también en trayectos formativos y acreditados. Es decir, que no haga falta que uno se reciba de, a lo mejor, ingeniero como para tener el expertise para poder introducirse en ciertos desarrollos científico-tecnológicos. Ahí Mónica pregunta si el sistema está capacitado. Sí, de hecho hay, sí y no. Ha habido en la última década y media, aunque con cierto retroceso en los últimos 4 años, una integración mayor en el sistema universitario. Esto se ve claramente, bueno, porque todas las carreras han presentado estándares a CONIAU, que son los mismos. Hay un sistema de movilidad entre universidades que reconocen trayectos de las otras.
pero es cierto que hay no hay una importante inserción, o si quieren, sinergia entre las universidades y los institutos terciarios. En buena medida porque corresponden a jurisdicciones distintas. Y hemos encontrado muchas veces que cuando el signo político de una gestión provincial de alguna manera estaba enfrentado o tenía problema con la jurisdicción nacional, eso se traducía en que no había casi contactos o proyectos entre institutos terciarios provinciales o de la ciudad de Buenos Aires y las universidades. No obstante, a nivel de capacitación, a nivel de ciertos proyectos conjuntos, hay experiencias interesantes, lo cual significa que necesariamente va a tener que existir una revisión de todo el sistema. Por supuesto que hay barreras políticas, las hay barreras, si quieren, legales también, porque los regímenes son distintos, hay presupuestos distintos, sí, pero sinceramente nuestro país no puede darse el lujo de tirar el dinero a la basura, duplicando propuestas y además que haya ofertas que se superpongan o que no se complementen. La última pregunta no la llegué a leer, no sé si alguien puede leerla. Sí, yo la leo. Dice, consulta. Considero que el mayor desafío como país es el de generar trabajo para poder generar una sociedad más justa. Por otro lado, cómo se puede vincular a emprendedores con el conocimiento que pueden brindar al estructurar no llego a leer, universitario el capital necesario para que pueda desarrollar ese nuevo proyecto. Hoy es muy difícil acceder a capital de riesgo. En lo personal y por experiencia, no es sencillo encontrar canales para acceder a dicho capital. ¿Podría hacerse empresas de capital mixto? ¿Dónde se puede utilizar perdón porque van pasando las preguntas y se me va corriendo. La inteligencia artificial como sistema de control para el cuidado de la inversión pública, por ejemplo. Bueno, en principio, cuando yo planteo una cuestión holística, es decir, que haya una agenda parlamentaria y sinergia, tiene que ver con eso. Obviamente, si no hay capital o no hay inversión fundamentalmente del Estado o de los estados, es muy difícil la generación de emprendimientos y de trabajo. Las universidades y los institutos superiores pueden capacitar, pueden incubar empresas, pero obviamente se requiere de inversión. Y si vamos inclusive al origen de la cuestión, se requiere de una distribución de la riqueza distinta. Hemos visto la reacción de muchos sectores concentrados cuando se tocan sus ganancias. Y también padecemos como consumidores las ganancias excesivas, fundamentalmente de los últimos eslabones de la cadena de comercialización, inclusive ganancias que no llegan a los productores. Es decir, que hace falta una revisión integral de todo el sistema. Por eso es que si realmente queremos tener un cambio en el paradigma económico, en los derechos humanos, etc., hace falta de una planificación distinta, una planificación integral y que surja de consensos políticos sólidos que se mantengan en el tiempo. Cuando yo hablo de una agenda parlamentaria tiene que ver con eso, con el hecho de que los consensos se puedan mantener a partir de leyes, aunque también tenemos ejemplos de leyes como las de financiamiento educativo que no se cumplieron, pero bueno, al menos hay que volver a intentar generar consensos que superen incluso las gestiones de un gobierno determinado.
Por eso es importante generar este tipo de sinergia y obviamente también hay que generar conciencia en los electores. Yo creo que ya no podemos votar más partidos o candidatos que en sus plataformas no digan qué van a hacer con los impuestos, con la educación, etcétera, etcétera, y no solamente ideas de un renglón, sino realmente programas estructurales que puedan dar cuenta de los problemas reales que tenemos y no solamente consignas. Yo recuerdo la última vez que tuve alumnos y que tuvimos elecciones, que fue en el 19, que yo les planteaba a mis alumnos, tomen las campañas electorales y fíjense que son solo consignas. Todos te dicen, estamos con vos, somos todos iguales, todos adelante, etcétera, etcétera, pero sinceramente no se plasman esas ideas en proyectos concretos. Y yo creo que eso es un déficit de la democracia, porque es también un déficit en la formación de los ciudadanos. Sí, Cristian, que querés hacer una pregunta. ¿Se puede usar a la vieja usanza la pregunta viva voz, Darío Mayorana? Dale, Un gusto. ¿cómo no? Un gusto y la verdad que muy clara la exposición y cómo fue el ordenamiento, ¿no? A partir de la descripción de lo que está ocurriendo, de lo que nos pasa, de datos duros que a veces nos cuesta también encontrar y tener un diagnóstico certero de dónde estamos parados. Hay una parte de la presentación, Darío, que hizo sobre un aspecto que para mí es destacable, la falta de visión estratégica en el planeamiento de la educación superior, que me parece clave para proyectar una universidad o el rol del sistema de educación superior en el desarrollo de la nación a 2030, 2040, 2050. De acuerdo a su opinión, ¿a qué atribuye esa falta de visión estratégica que tenemos como sociedad o como proyecto de país? ¿Por qué no carecemos de esa visión estratégica, o por lo menos la tenemos ausente hoy? Gracias. Bien, bueno, los griegos definían a la política muy rápidamente como el arte de transitar por la ciudad. Es decir, si uno lo ve en clave moderna, la política es la que tendría que estar atenta en cómo son nuestras ciudades, cómo vivimos, cómo vive la gente en su casa, qué casa tiene, cómo es el transporte, cómo es la salud, cómo se entretiene, qué espacio tienen los niños, los jóvenes, los ancianos, etcétera, etcétera. La educación es, por mandato constitucional, una de las obligaciones fundamentales de los estados. Si falla la planificación y falla la prospectiva, es porque está fallando la política. Eso es clarísimo, en el sentido de que no se están dando los debates que se deben dar, no hay capacidad en los gestores o una conjunción de todo eso, más cuestiones económicas, sociales, etc. Sin esquivar el bulto, las universidades hacen planificación. De hecho, crear nuevas carreras implica una planificación. De hecho, plantear en los programas de infraestructura, construir nuevos edificios tiene que ver con la planificación. De todas maneras, la planificación individual, que es importante, o de algunas instituciones, que es importante, porque, por ejemplo, un hospital, si no tiene una planificación a partir de su director o directora y su cuerpo, no funciona. De todas maneras, el déficit y la deuda fundamental, yo creo que tiene que ver con la política, es decir, nuestros parlamentarios, fundamentalmente, en parte nuestros gestores, son los que tienen que
para mí, tener una actitud mucho más generosa en el planteo de sus funciones. Y reitero lo otro, en la actualidad se plantea que hay una democracia mucho más robusta cuando se fortalecen los gobiernos locales, incluso sublocales. Y hay montones de ejemplos al respecto. La complejidad de la vida es tal que ya no basta con que elijamos un diputado, una diputada, un senador o una senadora que legisle en Buenos Aires. Quería aprovechar, a ver Sí. si es posible el mismo mecanismo oral para hacer una consulta. Dale, Tomando en cuenta la Agenda 2030, que es una agenda también internacional de la educación con objetivo de desarrollo sostenible, que en la meta 4 plantea particularmente garantizar la educación, lo voy a leer, inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante la vida y para todas las personas. Tomando en cuenta esa proyección, esa planificación, digo, si las universidades nacionales, no desde cada localidad, sino una proyección nacional, tiene el objetivo de establecer algún sistema de gestión administrativa que permita conocer la nominalidad de los alumnos, la trayectoria educativa que tienen esos alumnos respecto a el cumplimiento de las metas, la presencialidad, la evaluación de la infraestructura, digamos, edilicia, porque, digamos, yo lo hablo de la provincia, tengo la posibilidad de trabajar desde el Ministerio de Educación y el Ministerio de 2018, desde 2008 tiene el CIGAE. Obviamente, eso es un montón de información a través de indicadores que permiten tomar luego decisiones estratégicas. Después cada organización política la adapta a las necesidades. Digo, ¿la universidad tiene una herramienta de ese tipo? Y si la tiene, ¿cuál es? Y si no la tiene, ¿por qué no la tiene? Sí, todo el sistema universitario hace 30 años creó lo que llama el SIU, que es el Sistema de Informático o de Información Universitaria. El SIU fue generando en los últimos 30 años toda una serie de programas informáticos que están en red en todas las universidades del país. Cada programa tiene el nombre de una tribu originaria, de tal manera que todo el programa que regula la inscripción, matrícula, etcétera, de los alumnos, se llama Guaraní, que en este momento está en su versión número 3, el Guaraní 3. El Guaraní permite que un estudiante haga online su inscripción, se imprima su certificado, vea su vida académica, etcétera, etcétera. A su vez tenés los programas como el COYA, que tiene que ver con el seguimiento de los graduados. Tenés el programa de infraestructura, que es mixto, tenés el Comechingone y demás. Es decir, hay toda una serie de bases informáticas, de tal manera que, por ejemplo, el Ministerio de Educación de la Nación tiene acceso a la vida académica de todos los estudiantes universitarios del país. A su vez, el Consejo Interuniversitario Nacional, ya hace más de 20 años, generó un programa de pautas de distribución presupuestaria. En ese programa de pautas, uno de los insumos fundamentales es el número de alumnos, pero incluso el número de alumnos enriquecidos o modificado. ¿Qué es lo que significa esto? Que, por ejemplo, desde el punto de vista de los índices de distribución presupuestaria, un alumno de ingeniería tiene un índice mayor a un alumno de mi carrera, que es la carrera de letras. Un alumno de agrarias o de veterinarias tiene un número mayor, porque se presupone que para formar un alumno de agrarias o de veterinarias vos necesitas un campus experimental. Nuestra universidad cuenta con 2 campus, uno en Casilda y otro en Zavalla. Entonces el costo del mantenimiento del campus, más el valor de la tierra, más los laboratorios, etcétera, hace que un alumno de agraria, veterinaria, ingeniería tenga un costo mayor que un alumno de letras o de
abogacía o hasta de ciencias económicas. Por supuesto que se va complejizando, pero los datos están y de hecho se utilizan para la planificación. De todas maneras, hay distorsiones en el sentido de que al ser un sistema educativo, como pasa con los terciarios en la provincia, que es voluntario y que no es obligatorio, Claro. está sujeto muchas veces a ciertas variables que pueden ser coyunturales o estacionales. Te voy a dar 2 o 3 ejemplos. Cuando yo fui decano de Humanidades, tuvimos padecimos el efecto piña. Es decir, salió Piña como historiador. Entonces aumentó la matrícula en la carrera de historia. Cuando hubo ciertos cambios en la provincia de Santa Fe respecto de del puntaje para los directivos, etcétera, etcétera, aumentó la matrícula en la carrera de Ciencias de la Educación. ¿Por qué? Porque los directivos, etcétera, etcétera, vieron que era una manera de poder ascender en el escalafón. Cada tanto, yo te diría cada 10, 12, 15 años, tenemos un revival de muchas mujeres que dejaron la carrera en tercer año y que ya tienen los hijos grandes y que vuelven a estudiar para terminar la carrera. Tenés carreras de segunda opción, por ejemplo, la carrera de Filosofía o la de Bellas Artes, en que muchos ingenieros, médicos, etcétera, cuando ya están consolidados en sus carreras, y porque, aunque nosotros tenemos también la escuela de adultos, la universidad para adultos mayores, que tenemos 5.000 inscriptos, es la más grande prácticamente de Sudamérica, aún así, muchos profesionales que ya tienen, reitero, su carrera consolidada, dicen, bueno, siempre quise estudiar filosofía o siempre quise estudiar artes, y se anotan. Es decir, y la universidad utiliza, la universidad como institución, utiliza la trayectoria escolar de ese alumno para verificar, para la toma de decisiones a futuro. Me refiero a que es un alumno que ha ido pululando en distintas facultades, o sea, ayuda a tomar ese tipo de decisiones, sirve en una proyección de mediano y corto plazo para repensar cómo continuar, porque los recursos son escasos, a eso me refiero. En realidad lo que las universidades tienen en general son sistemas de tutores que suelen ser alumnos avanzados. Hay varios tipos de tutoría o de asistencia pedagógica, ¿no? Vos tenés lo que es un poco el tutor disciplinar, que son estudiantes de la propia carrera que están avanzados, usualmente dan charlas en los institutos medios o reciben a los estudiantes que ingresan. Tenés también tutores que tienen que ver con alumnos que cuentan con discapacidad, ¿no? Pero lo que no hay, al menos institucionalizado, es un seguimiento de estos alumnos que van de una carrera u otra. No son tantos tampoco. Quizá haya algunas facultades que tienen más que otras. Por ejemplo, hay en humanidades o en ingeniería hay una realidad que es que como que tienen ciclos comunes, pasa también en ciencia política de alguna manera, tienen ciclos comunes de varias carreras, van cambiando dentro de la propia facultad, pero no es tanto el número de... No, yo lo pregunto, perdón, se está haciendo algo que quizás, perdona al resto por ahí, en esta interacción, pero por ejemplo, ahora se está evaluando para el 2021 algunas proyecciones para la búsqueda de alumnos que abandonaron el sistema educativo. Esa nominalidad a veces es importante porque o permite rescatarlo, o permite potenciarlo, o permite decir, bueno, hasta acá llegaste, porque, digamos, vuelvo a lo mismo, el recurso es escaso y a veces se está abandonando o limitando a otros. Pero bueno, nada, era eso, y te agradezco muchísimo la aclaración. Hubo, bueno, y
con esto, si quieren, seguimos con otra pregunta. Una experiencia interesante, dos. Cuando durante el año el 2013 al 2015 hubo un programa nacional para aumentar el número de graduados de las carreras de ingeniería. Entonces lo que se hizo fue contactarse y convocar a todos los estudiantes que le faltaba 1, 2, 3 materias, e Claro. incluso a muchos se los becó para que obtuvieran la titulación. Entendiendo, y es un fenómeno, por eso hay que rever muchas cuestiones curriculares, que muchos alumnos ya en tercer o cuarto año adquieren el expertise como para trabajar en ciertas industrias o incluso en el campo. Tenemos ejemplos de muchos alumnos y alumnas de ciencias agrarias que en tercer o cuarto año no terminan la carrera y se van a trabajar al campo, pues la cuentan con expertise, con una serie de cosas. O al menos empiezan a ralentar el cursado. Y en ingeniería muchas veces pasa lo mismo, porque tenemos carreras todavía muy largas y muy densas que requieren de, obviamente, cierta revisión. Bueno, a fin de no seguir dilatando los tiempos, le vamos a agradecer a todos por las preguntas que nos están llegando, pero bueno, tampoco para no abusar de la buena predisposición del profesor. No, Dani, no hay problema. Si querés, hacemos 2 o 3 más. Bueno, si quiere le hacemos la última. Dale. A ver. Un proceso de transformación del sistema educativo de estas características supone un grado de flexibilidad que hoy no parece tener. ¿Qué estrategias se pueden plantear en este sentido? Bien, la flexibilidad tiene que tomar en cuenta, primero, que el sistema es un sistema, tiene que empezar ya en la escuela media y no solamente en la universidad. Yo creo que hasta ahora no ha sido posible, aunque ha habido esfuerzo, etcétera, porque la jurisdicción provincial fundamentalmente tiene la escuela media y la universidad es de gestión nacional. Pero creo que al menos el último año de la escuela media tendría que ser compartido. No tendría que ser solamente de la jurisdicción provincial o de la escuela media. Los programas de escuela media también requieren de una revisión integral. Y creo que compartir esa instancia facilitaría cuestiones como de la elección de carrera, deserción, etcétera, etcétera. Por otro lado, la planificación es posible. Hay ejemplos interesantes de esto, pero obviamente tiene que existir una decisión política firme y empezar a consolidar un camino que los actores, es decir, los profesores, etcétera, realizan. Hay muchos profesores que se capacitan en la instancia de la universidad, en todos los SC, los ciclos de complementación curricular, los cursos de capacitación, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos de investigaciones compartidas con algunos institutos de la instancia de la provincia, en nuestro caso, de la provincia de Santa Fe. Y la integración, por otro lado, va a venir necesariamente porque la virtualización llegó para quedarse. Es decir, nosotros tenemos que prepararnos, tanto la provincia como la universidad, para tener alumnos de cualquier jurisdicción. Ya no va a ser necesario que viva en Rosario, Rafaela, en Venado Tuerto, para asistir o a la universidad o a los institutos. Necesitamos tener la flexibilidad suficiente como para que los alumnos puedan cursar donde estén. Es decir, el concepto de portabilidad y de ubicuidad
se ha impuesto pacíficamente y a las trompadas, es decir, en muy poco tiempo, prácticamente se impuso en una semana. Entramos en la pandemia y en el aislamiento y automáticamente todos empezamos a dictar y a cursar en forma virtual. Eso hace que las estructuras que estaban pensadas para la presencialidad tienen que empezar a pensarse en forma mixta y a pensar en la ubicuidad, reitero, y la portabilidad. Eso requiere de todo un cambio tecnológico, pero fundamentalmente un cambio pedagógico. Requiere de considerar a la conectividad como un derecho humano, requiere de cambiar los hábitos, los usos y las costumbres, fundamentalmente, y quizá de los profesores, porque como dije antes, los más jóvenes tienen en su ecología vital a los dispositivos portátiles como parte de su vida cotidiana, como parte de su cuerpo. Y de hecho, los desarrollos y los avances de la ciencia y la tecnología van orientándose hacia la tecnología cyborg o cyborg, es decir, que nuestro cuerpo va a tener dispositivos integrados. De la misma manera que algunos tienen un marcapaso, vamos a tener dispositivos integrados que nos permitan la comunicación y que nos permitan una serie de cosas. Ya hay ejemplos de personas que pueden manejarse a partir de chips neuronales y demás, que están en un continente y hacen que un dispositivo en otro continente se mueva. Es decir, los avances poco a poco van hacia inclusive cambiar el concepto del cuerpo humano. Por lo tanto, también de la capacidad humana, ya reitero, no va a ser necesario estar presente. Por lo tanto, la integración también hay que pensarla en términos de cambio de dispositivos, de entornos académicos, lo que se llamaban las famosas TICs. Bueno, todo eso se ha comprobado en esta pandemia que funciona y ha funcionado para un porcentaje altísimo de la población. Por supuesto que hay que mejorar, hay que hacer una serie de cosas. Es cierto que hay gente que ha quedado excluida, hay alumnos que no han continuado, hay gente que no ha podido seguir con su trabajo, pero hay que empezar a pensarlo. No estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de algo que ya hemos comprobado. Hemos comprobado que se puede dar clase a distancia, se puede trabajar desde el hogar, las oficinas virtuales existen, las escuelas virtuales existen y son una realidad. Así que eso también va, desde mi punto de vista, a colaborar mucho en la integración, porque el usuario, es decir, el alumno, el trabajador, está integrado. Puede tomar una clase de Rosario, de España, de Colombia, de México o de donde sea. Nuestros propios alumnos hoy pueden aprender bajando videos y clases de cualquier parte del mundo. Entonces, también eso implica rediscutir y nos interpela a los docentes cuál es nuestro lugar, ya que nuestro lugar no es como hace 2, 3 décadas o una década y algo, el de impartir información. La información está y está disponible en multiplicidad de formatos. Quizá lo que no está, y de hecho no está, es la capacidad de muchos alumnos, porque no lo saben, de determinar cuál es una información relevante y cuál no la es. Es falso en parte que Internet haya democratizado el conocimiento. Lo que ha hecho Internet es dar una gran cantidad de información. Y desde la teoría de la información, desde la física y desde la robótica y demás, sabemos que cuando uno llena un dispositivo de información, lo que hace es paralizar. Entonces, nosotros tenemos que enseñarle a los alumnos qué es lo relevante y qué no lo es. Y además, por una cuestión de relevancia abstractiva, tener la capacidad de discernir cuándo una información
luce verdadera, cuándo no luce verdadera o es improbable, y qué fuentes alternativas tenemos como para poder verificar la verdad de los datos y de la información. En este sentido, los invito a que vean las últimas investigaciones de una gran académica que es Emilia Ferreiro, argentina, exilada en el 66, que vive en México, ya es bastante grande ella, y que en los últimos años está investigando qué percepciones tienen los chicos de Internet, de la información en Internet y de la información verdadera. Y es interesantísimo. ¿Qué piensan los chicos sobre lo que ven en Internet y cómo ellos determinan si algo les parece verdadero, les parece falso, les parece incoherente, etcétera, etcétera, ¿no? Es uno de los puntos que yo creo que hay que empezar a considerar mucho más profundamente, porque, reitero, nos pasa a nosotros. La información sobra. Lo que falta es capacidad para discernir qué es lo verdadero y qué no lo es. De hecho, todas las campañas de fake news, que sinceramente, si uno analiza las noticias falsas, son incongruentes, todas esas campañas tienen una gran repercusión en mucha gente. Eso es porque no estamos preparados para discernir cuándo es algo, cuándo algo luce verdadero, cuándo luce congruente y cuándo no lo es. De alguna manera, de la misma manera que nos venden publicidad o nos venden artículos, también nos venden información. Y una manera de formar al ciudadano y formar al consumidor es darle herramientas para que pueda discernir la congruencia y la veracidad de toda aquella información a la que acceden o con la que lo bombardean. Bueno, vamos con la última. Darío, coincido en tu postura en cuanto a la falta de perspectiva. Por otra parte, históricamente la universidad ha estado orientada a la formación en humanidades. ¿Considerás que es necesario un ingreso orientado a las universidades, a las carreras de ciencias duras? Sí, en realidad no es así. No es que esté orientada a las humanidades. De hecho, la facultad, es decir, humanidades es prácticamente la cuarta facultad de nuestra universidad en número de alumnos. Viene medicina, viene ciencias económicas, y ahí está luego entre humanidades, psicología. Hemos tenido un desarrollo muy importante en las ingenierías y en las biológicas. Es decir, que hay una matrícula importante en las carreras de humanidades o en las sociales, si tomamos también ciencia política. Pero el desarrollo científico-tecnológico es muy importante en todo nuestro país. Si uno toma el CONICET, la mayoría de los institutos del CONICET son científico-tecnológicos en el sentido de biológicos, de las ingenierías, física, etcétera, etcétera. Por otro lado, y yo lo puse en la programación y lo dice Scaliter y lo dicen todos los científicos, como no hay científico serio que no lo plantee, todo el desarrollo científico-tecnológico requiere de una perspectiva ética respecto de qué se investiga, cómo se investiga y obviamente con qué fines. Reitero lo de las vacunas. Lo de las vacunas es todo perfecto en el sentido de que tiene que ver con el derecho humano a la salud, etcétera, etcétera. Pero esta pandemia nos ha hecho recordar que la industria farmacéutica es una industria y un comercio, y que obviamente tiene que haber perspectivas éticas. Hay montones de ejemplos de utilización indebida de seres humanos para los experimentos. Toda la discusión ética sobre la utilización de los animales. Y no estoy hablando solamente de la utilización de los animales, por ejemplo, para vacunas. Estoy hablando de la cantidad de perros, monos, etcétera, que son sacrificados por la industria cosmetológica o de los cosméticos. Es decir, hay toda una perspectiva
que no está tomada éticamente por el bien común, sino para vender. Y si no, fíjense los fármacos. Yo los y las invito a que vacíen las carteras, los sacos o vayan al botiquín del baño. Se calcula que un 30% de los medicamentos que se venden no se consumen. No se consumen. Fíjense que los medicamentos más caros en general tienen en su presentación menor cantidad de unidades y los más innecesarios tienen mayor cantidad. Es decir, que comprar un blister de algo que no se usa todos los días te da más cantidad que comprar a lo mejor una pastilla que se utiliza para cuestiones crónicas. ¿Por qué muchas de las pastillas vienen en presentaciones de 28 y 26 unidades si son de consumo diario? Porque son un negocio. Y eso implica una perspectiva ética. ¿Por qué hay ciertos medicamentos que ya no se usan? Porque no dan una rentabilidad del más del 1000%. Entonces hay toda una serie de cosas que hay que replantear desde la ética respecto de la ciencia y la tecnología. La ciencia y la tecnología son producto humano y todo lo que tiene que ver con lo humano tiene una perspectiva ética. Así que también es necesario desde las humanidades o desde las ciencias apuntar a la formación ética de los ciudadanos, de los estudiantes, etcétera, etcétera. Bueno, a modo de cierre, le vamos a agradecer a todos por la participación. Bueno, un agradecimiento especial para el profesor Mayorana. Siempre es muy gratificante escucharlo. Y bueno, le vamos a aprovechar la ocasión para invitarlos a la próxima reunión, que va a ser el sexto encuentro, que va a ser el día 10 de junio, en el cual vamos a recibir al licenciado Ricardo Auer, y el cual va a exponer sobre los conflictos geopolíticos en la era de las plataformas. Así que bueno, nuevamente agradecerles a todos, nuevamente agradecerle al profesor, y bueno, muchas gracias por haber participado. Gracias por la invitación, cuídense mucho, por favor, y bueno, gracias a Antonio y a todos las colegas de la Fundación. Bueno, muchas gracias.